Espíritu Santo, mi mejor amigo. Espíritu Santo, mi consolador. Cada momento tú estás conmigo. Nada me faltará si tú estás aquí. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, mi mejor amigo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, mi consolador. Gloria a Dios, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Bendiciones para todos y todas las personas que en esta hora se unen a esta transmisión y los que verán esta misma aún después. Dios es grande y maravilloso, ¿sabes? Permíteme orar por tu vida. Vamos a estar abordando una temática. Vamos a estar reflexionando a través de este tema que hemos titulado Parálisis mental. Dios es grande y poderoso, ¿sabes? Y hoy quiere ayudarnos a avanzar en lo que Él ha destinado para cada uno de nosotros, pero va a depender de nuestra decisión poder ver o no lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, tú que eres grande y poderoso, nos cubrimos en esta hora con la sangre de Cristo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, cubrimos nuestra casa, nuestra parentela, cubrimos nuestra familia, entrada y salida, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por todo lo recibido el día de hoy, por esta hermosa noche, Señor, que nos regala, Padre Celestial. Gracias por la paz, la tranquilidad. Gracias por las pruebas, los procesos. Gracias por todo lo que nos permites experimentar, conocer. Grande eres, maravilloso Señor. Por eso y para siempre en esta hora estamos aquí, Señor, en el nombre de todo nombre, Señor. Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, ofensas, por nuestros aciertos y desaciertos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Venimos delante de ti porque tú eres el que sana, lava, limpia, purifica y liberta, Señor. Tú eres el que trae paz, Señor, al que está en este momento angustiado. Tú eres el que te llevas la carga, Señor, en medio de la opresión y de la aflicción, Espíritu de Dios. Tú eres, Señor, nuestro Señor todopoderoso. ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor, Padre amado, los que estamos cargados y afligidos, Señor, para que nos des descanso? Espíritu Santo, presentamos todas nuestras angustias y preocupaciones delante de ti. Quizás hay preocupaciones económicas, de salud, familiar, matrimonial, ministerial, espiritual. Padre, tú conoces los corazones, los pensamientos. Por eso en esta hora, por siempre y para siempre, te pedimos perdón. Que seas tú obrando de manera especial sobre cada persona, Señor, y que esta palabra caiga en tierra buena, Señor, en el nombre de todo nombre. Amén. Y amén. Espíritu Santo, gracias. Toma el control de todo. Vamos a leer la palabra en el libro de Juan esta noche en la congregación. El predicador llevó el tema a través de este texto que vamos a estar leyendo, meditando. Amén. Y reflexionaba y me vine para la casa y venía meditando en esta palabra porque hay mucho que tendríamos que analizar a la luz de ella, ¿sí? Pero vamos a empezar por leerla en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos fuimos de vigilia. Bendiciones. El paralítico de Betesda, Juan capítulo 5.
Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y en el primero descendía, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Recuerden nuestro tema, parálisis mental. Vamos a desarrollar este tema a partir de este fundamento bíblico, ¿sí? Quiero que nos introduzcamos allí para poder entender lo que puede representar la parálisis mental y aún espiritual en nuestras vidas, no solo la física. Estamos hablando en Juan 5. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Estamos hablando de un lugar que se llamaba Betesda. Un lugar que se llamaba Betesda. En este lugar había un estanque. Y ese estanque se llamaba Betesda. Vamos a encontrarnos aquí con un lugar, un estanque. Un estanque que no estaba lleno de pasto, de arena, no. Un estanque que estaba lleno de agua. Y sabemos en el ámbito espiritual lo que representa el agua, ¿verdad? Que representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces vamos a denotarnos que
Este estanque va a representar simbólicamente en el contexto donde quiero que nos paremos, que nos centremos para recrear el tema que estamos hablando. Vamos a ubicarnos en que este estanque representa ese lugar donde la presencia desciende, donde la presencia de Dios descendía y ocurrían milagros de sanidad. Amén. ¿Cuánto estamos ahí? Bien. Bethesda. Bethesda puede ser ese lugar donde tú entras cada mañana, cada día a orar. Ese lugar donde tú tienes ese altar de oración. Ese lugar donde tú pasas tiempos con Dios, donde tú puedes experimentar cosas sobrenaturales de Dios, donde el Espíritu Santo puede hablarte, donde tienes visiones. Ese es tu estanque de Bethesda. Pero ¿qué podemos hallar o encontrar en este lugar? Sanidad, ocurrían milagros, o sea, no era no era un lugar cualquiera, era un lugar de atmósfera, era un lugar donde los milagros acontecían, que no constantemente, pero acontecía. La palabra dice que el ángel descendía de vez en cuando. Si lo llevamos al ámbito espiritual, para ir entrando a nuestro tema que se llama parálisis mental, podemos encontrarnos que ¿por qué no se veía o se hablaba o por qué la Biblia enfatizaba que era de vez en cuando? Muy posiblemente porque no todo el mundo se levantaba en vallado, no todo el mundo levantaba como atalaya, no todo el mundo era vigilante, oraba o ayunaba, no. ¿Sí? Y eso de pronto hacía que la presencia fuera ocasional y no de habitacional. Recordemos que el Salmo 91 nos dice que el que habita en el abrigo, ¿sí? El que habita era una permanencia, una constancia, pero aquí no, esto ocurría cuando alguien, debido a su disciplina, a su constancia, a su determinación, lograba tocar el corazón de Dios y Dios abría los cielos y permitía que el ángel descendiera y alguien fuera sano o los primeros que llegaran allí fueran sanados mientras el agua se agitaba. El problema cuando lo vemos desde ese contexto es que muchas personas cuando el agua se agita le tienen miedo. Y aquí entro al tema. ¿Qué es lo que te paraliza a ti? ¿Qué es aquello que impide que tú avances? ¿Qué es aquello que te tiene detenido en el lugar donde estás, en la condición en la que estás? Mira, es interesante porque la palabra dice en el verso 3 que había una multitud. O sea, no dice que había uno o dos o tres. Dice que había una multitud. Cuando hablamos en números, de números en cantidades, hablando pues de matemáticas, estamos hablando de de un número grande, mayor, ¿verdad? Y en ese sentido podemos identificar también lo siguiente. Nos dice que esta multitud estaba sana, que era alegre, que era feliz. No, nos dice que esta multitud tenía una condición particular. Esta multitud no era una multitud cualquiera, una multitud que no tenía problemas, que no tenía angustia, no. Esta multitud se caracterizaba por ser una multitud de enfermos. Primeramente, o sea, había muchas enfermedades allí por las cuales sanar, orar para obtener una sanidad. Pero además habían también condiciones físicas, ¿sí? Ciegos, cojos, paralíticos. Y todos ellos, dice la palabra, que esperaban que se moviera el agua,
que hubiese un movimiento del agua que reposaba en ese estanque, la cual era sacudida por un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y la agitaba. Y el primero, o sea, eso era una maratón. Haga de cuenta el espermatozoide con el óvulo, una carrera maratónica para conquistar algo. Esto no se trataba de 2 o 3 que al mismo tiempo pues tocaran la campana y quedaban sanos al tiempo. No, la palabra dice que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, no era una o dos enfermedades específicas, un cáncer, no. Había diversas enfermedades. Esta multitud era una multitud que tenía una característica y es que su problema era de la salud. Tenía que ver con la salud, estaba relacionada con la salud. Ahora, si lo llevamos en el ámbito espiritual, ¿cómo está tu espíritu? ¿Está sano o está enfermo? Cuando hablamos de parálisis mental, estamos haciendo referencia a un estado de conciencia que nos lleva a nosotros a determinar nuestra situación actual frente a la venidera. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que físicamente, emocionalmente, en este caso mentalmente, sus pensamientos, el tipo de pensamientos que recrea, que alimenta, que proyecta, no les deja avanzar hacia lo nuevo, no les deja avanzar hacia lo que ya Dios habló para ellos, no les deja conquistar lo que tienen que conquistar. En este texto encontramos una multitud de enfermos y también de condiciones a causa de enfermedades, ciegos, sordos, cojos, paralíticos. Pero todos ellos estaban paralizados. ¿Por qué? Algo los detenía, en su gran mayoría. Todos tenían una condición en particular. Estaban enfermos. A pesar de ser una gran multitud, ninguno tenía ventaja sobre el otro, porque todos estaban enfermos. No es que tu enfermedad es menos importante que la tuya o de menor afectación que la tuya. No, para la persona que padece la enfermedad, sea cual sea, su enfermedad representa un caos. Su enfermedad representa una imposibilidad de algo. Su enfermedad representa un problema. Puede ser muy simple para el que parece. No es que usted cómo va a comparar a un ciego con un sordo o con un cojo. No importa. La enfermedad para esa persona que la padece, que lleva su yugo, su lecho, que está lidiando con los exámenes constantemente, que está lidiando con los dolores constantemente. Es solamente esa persona que sabe realmente para ella, desde su entorno, desde su ser, su existencia, qué tan fuerte puede ser, qué tan impactante puede ser, qué secuelas o consecuencias trae o tiene o ha padecido. El hecho es que en el verso 3 nos describe que no había solo una característica, habían varias características. Esta multitud, que no era conformada por 5 personas o 10 personas, era cantidades de hombres, quizás de mujeres, quizás de niños, de jóvenes o de ancianos que estaban enfermos, que tenían diversos tipos de enfermedades, que estaban padeciendo condiciones que les imposibilitaba un desarrollo físico, motriz, al igual que el resto de la sociedad, la población donde vivían, etcétera, etcétera. Pero ellos esperaban a que de vez en cuando se agitaran las aguas, de vez en cuando se diera ese movimiento para emprender la carrera por su sanidad. Ahora bien, en el verso 5, nos relata un caso particular.
Pese de que había una multitud, el texto nos habla de un caso en particular. ¿Por qué? Porque aunque haya una multitud de enfermos, cojos, ciegos, va a haber uno en particular en el que Dios se va a interesar. Una en particular que va a llamar la atención de Dios. Que Jesús va a decir, esta. Y se le va a presentar personalmente. Entonces encontramos aquí en el verso 4 que nos dice, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto? 38 años. Uno diría en esta temporada, wow, eso era mucho tiempo lidiando con temas de salud, con citas, con exámenes, demandando, metiendo derecho de petición, bueno, en fin, ¿sí? Si lo llevamos a nuestra realidad con el tema de las limitaciones en la línea de la salud, pues yo creo que cualquiera se desanima, ¿verdad? Cualquiera se desanima. En este ámbito, este hombre que era paralítico llevaba 38 años en esa condición. ¿Qué lo llevó a quedarse en esa condición? No lo sabemos. Quizás el verse, su autorreflejo, su autoconcepto, su autoestima, lo llevó simplemente a rendirse. ¿Qué está llevándote a ti a rendirte en este tiempo? ¿Serán tus problemas, la condición en la que estás, los señalamientos, las persecuciones? Pregúntate allí donde estás, donde me estás viendo, me estás escuchando. ¿Qué ha paralizado tu mente? Cuando hablamos de la parálisis mental, estamos hablando de nuestros pensamientos, estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando del poder que tienen nuestros pensamientos sobre nuestras acciones o nuestras decisiones. La mente tiene un poder tan grande cuando se la damos, cuando se lo delegamos, y tiene la capacidad de hacernos posponer nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros deseos, y nos paraliza. Nos paraliza una crítica, nos paraliza una murmuración, nos paraliza el miedo, nos paraliza el temor. Y eso nos deja en un estado de ánimo, de frustración, de poca esperanza, de desánimo, que no nos deja avanzar. El yo seré capaz de hacer eso, el yo no nací para eso, el qué van a pensar de mí, si el resultado no es el deseado, entonces qué van a hablar de mí. La presión de grupo, la presión familiar, la presión social, ese tipo de presiones alrededor de nuestra existencia que nos llevan a nosotros en ocasiones a determinar nuestras decisiones. Cuando hablamos de parálisis estamos haciendo relación a sinónimos como quietud, a sinónimos como detención, de no movimiento. Es raro porque cuando había movimiento, las aguas se agitaban, el que primero entrara podía ser sano. Pero en el estado mental de este hombre, él no veía la posibilidad de poder ser galardonador de ese mérito. Quizás tú te miras hoy a tu espejo y dices, yo no merezco esto, yo no voy a ser capaz, yo no tengo la inteligencia o la sabiduría necesaria para lograr eso. El miedo, el enemigo sabe, se burla de nosotros y nos dice, tú no vas a ser capaz, tú no eres capaz. Te voy a contar este testimonio. Cuando yo empecé a caminar con Cristo, yo recuerdo que una de las primeras visiones que tuve, y la he contado aquí en mi canal y otras plataformas donde tengo cuentas, y es que yo en una madrugada estaba durmiendo y de repente llego a entrar a una visión, a un sueño,
quizás sí, un sueño, y yo me veo que estaba imponiendo las manos sobre muchas personas. Y estaba en esa posición de oración, de intercesión por esas almas. Cuando en la escena del sueño entra un teléfono, yo lo miro, puros ceros, nueve, número desconocido, dije yo. Sin embargo, contesté. Cuando contesto, me encuentro con una voz muy delicada, muy sutil, una voz masculina que empieza a hablarme y empieza a decirme, eso que tú portas, tú no vas a ser capaz, tú no vas a poder con ello, tú no eres capaz. Y esa voz empezó a generarme temor, empezó a generarme miedo. A lo que yo la escuchaba, mi cuerpo temblaba y mi voz se quebrantó. Y yo empecé a responderle. Y después de haberlo escuchado, aunque yo conscientemente no sabía de qué estaba hablando, pero yo empecé a responderle en el sueño y yo le decía, yo sí voy a ser capaz, con una voz quebrantada, llorosa. Yo le decía, yo voy a ser capaz porque el Espíritu Santo me está guiando. Mis amores, yo terminé de decir eso y se terminó el sueño. Desapareció el sueño. Pero cuando desperté, al instante desperté temblando, con miedo. No les voy a negar, yo era muy temerosa, yo era muy miedosa a ciertas cosas, ruidos en el techo, etcétera. Yo salía corriendo y me escondía bajo mi cobija y dejaba en la sala todo lo que tenía que dejar. Pero me levanté así, temblando. A pesar de que era en el espíritu, a pesar de que estaba soñando, fue como tan real, fue tan real que yo desperté, yo estaba temblando. El otro día le dije a mi hija, me levanté y le dije, en el más allá andan haciendo una apuesta. Andan apostando que yo no voy a ser capaz, no sé de qué cosa, pero que yo no voy a ser capaz. Eso es lo que ellos andan diciendo. Pero aquí vamos a demostrarle que yo sí voy a ser capaz. Mis amores, yo me determiné. Yo no sabía en qué cuento me estaba metiendo, pero yo me determiné. La curiosidad de, porque yo no sabía. En el sueño me decía que eso que yo portaba, yo no iba a ser capaz de llevarlo, de lograrlo. Pero yo, aunque no sabía, sale una fuerza de mí que me dice, tú sí eres capaz. Y quizás el Espíritu Santo me permite ahorita recrear nuevamente este testimonio, porque tú podrías ser de esas personas que estás empezando en tu llamado, en tu ministerio o en la vida con Cristo, y te puedes estar enfrentando a todas estas cosas sobrenaturales que muchas veces no nos explican, que muchas veces alguien no nos forma en todo este universo. La verdad que es mucha información, lo sobrenatural tiene mucha información, muchas líneas de acción que abarcarlas de una manera digamos, en una semana o 2 semanas, la verdad que la persona puede llegar a colapsar. Se los digo yo que cuando empecé a caminar con Cristo, me encontré en esa búsqueda de información, de información, y llegó a un momento donde ya me estaba desesperando y asfixiando porque no sabía qué hacer con tanta información. Y si no hay unos límites, pues también podemos coger informaciones que no son de fundamentos sanos, y nos pueden llevar a desviarnos de la verdad de Cristo Jesús. Amén. Entonces, con esa determinación empecé a caminar. En algún momento, escuchando una prédica de Juan Carlos Harrigan, me decía, de Yesenia Ten, decía ella en su prédica, cuando el enemigo no puede matarte, va a querer atemorizarte. Y allí entendí, hubo un despertar de conciencia, una iluminación de parte de Dios, y comprendí todo este tema, y yo dije, ya entiendo.
Ya entiendo por qué ese sueño, ya entiendo por qué me contactaron del más allá. Y la verdad que cuando empecé a comprender el llamado y el nivel del llamado que Dios me hacía y lo que Dios me ha dotado, de lo que Dios me ha dotado, pude entender por qué el enemigo trató de atemorizarme, de paralizarme. Mira, si yo hubiese tenido una mente muy débil, muy probablemente yo no avanzo o el día de hoy no estuviese en el lugar donde estoy, no hubiese alcanzado las victorias que hasta el día de hoy he alcanzado por la misericordia de Dios. Porque se requiere determinación. En el mundo de las tinieblas, las potestades, principados, ellos conocen lo que tú no conoces. Ellos saben lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha dotado. Y va a buscar toda artimaña, toda estrategia para desboronarte, pero siempre va a juzgar y va a empezar desde la mente, desde el pensamiento, desde una idea. Y cuando abrimos puertas, canales, grietas a esas posibilidades para que el enemigo empiece a tratar con nosotros desde la mente, nos va a llevar a nosotros a perdernos y a tomar caminos incorrectos frente a lo que Dios nos ha encomendado hacer. Entonces nos vamos a encontrar aquí con eso. Este hombre llevaba 38 años en esa condición. De pronto en el primer año esa persona pudo estar más dinámica, pero no lo logró, entonces se frustró. En el segundo lo mismo, en el tercer intento lo mismo, y ya llevaba 38 años en esa condición, a tal punto que ya se resignó, a tal punto que esa persona frustró sus ideales, esa persona frustró la posibilidad de que pudiera ser posible para él una sanidad. Y recreo esto a nuestros pensamientos, ¿sí? Literal, lo recreo a nuestros pensamientos, a cómo nosotros desde nuestra humanidad, nuestra carne, podemos hacerle frente a las situaciones que llegan a nuestra vida. Dios nos dice, te voy a hacer próspero, te voy a abrir una puerta, vas a emprender, vas a hacer tal cosa. Y de pronto consigues las maneras, estás entusiasmado, entusiasmada, pero una crítica, un comentario de una persona cercana te paraliza, automáticamente detiene, automáticamente bloquea tus pensamientos. No, pero es que mira que aquel lo hizo, no le logras, ya con eso tú detienes y frustras tu estado de ánimo en lo que tiene que ver o lo que está relacionado con esa proyección, con esa visión hacia lo nuevo. Hay personas que llevan años en condiciones de miseria, de pobreza, y se han resignado a esa condición porque su abuelo, su abuela, su tatarabuela, sus padres, todos vivieron en la misma condición. Y se quedaron ahí. Y quizás las generaciones futuras continúan con ese patrón. Pero eso es un tema mental. Cuando la Biblia habla de renovar nuestros pensamientos cada día, allí en Romanos 12:2, nos invita a que no solamente nos bañemos físicamente, nos lavemos el mugre de nuestro cuerpo, el sudor de nuestro cuerpo, sino que también lavemos nuestro interior, también nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos sean alineados al propósito de Dios. Este hombre llevaba 38 años en esa condición. Quizás sus pensamientos estaban dados a que ya de esa manera iba a morir, en esa condición iba a morir. Lo tremendo de esto es que de vez en cuando, de tiempo en tiempo, no dice de vez en cuando, sino de tiempo en tiempo, el ángel descendía, pero ya llegó a un estado de ánimo tan precario, este varón, este hombre de la historia, que ya se resignó, que ya dio todo por perdido, que ya se frustró sus sueños, que ya no tenía esperanza de que para él hubiese un milagro, que él pudiera volver a retomar la movilidad de sus pies. Ahora,
¿Qué pensamientos estamos maquinando constantemente? ¿Qué pensamientos estamos nosotros alimentando constantemente? ¿El yo no puedo? ¿El yo no soy capaz? ¿El yo no soy merecedora? ¿El a mí no me toca? ¿El qué tipo de pensamientos estamos alimentando constantemente en nuestro caminar, en nuestro día a día? Quizás miramos a otros y otros avanzan. Ah, no, ellos sí tienen la posibilidad, para mí no hay posibilidad alguna. Ahí yo he escuchado personas con ese tipo de comentarios. No, es que a mí me tocó la mala suerte, a nosotros nos tocó vivir en la pobreza. No, nosotros no somos merecedores de más, que esta es la voluntad de Dios. Mis amores, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y no acarrea mal ni desgracia para nadie. Esta es la buena voluntad de Dios. Dios quiere para nosotros pensamientos de bien, no de mal ni de tristeza. Sus planes son perfectos, dice la palabra. Ahora bien, ¿tú lo crees? ¿Tú lo vives? ¿Lo has experimentado? No, de pronto tus fracasos, tus indecisiones, de pronto tu falta de carácter ante las diferentes pruebas o circunstancias que te toca vivir, te han llevado simplemente a desistir de tus proyectos, de tus sueños, a entrar en un estado de ánimo pésimo, de pesimismo y de victimismo. Ah, porque dices eso, Yadis. Porque esa era la condición emocional, mental en la que se encontraba este hombre. 18 años, viendo cómo otros alcanzaban sus sueños. 18 años, viendo cómo otros se esforzaban por avanzar. 18 años, viendo cómo otros adelantaban el paso. Y esta persona en la misma condición, 18 años viendo generaciones nuevas avanzar y ella quedándose en la misma posición. En el ámbito cristiano tenemos fieles así, tenemos miembros así en nuestras iglesias, hombres y mujeres que llevan años de congregarse, años de conocer la palabra, pero no han experimentado milagros, no han experimentado esa vida sobrenatural en Cristo Jesús. Y han visto cómo han llegado miembros nuevos, quizás más jóvenes, generaciones nuevas, y han avanzado y Dios los ha bendecido, pero a ellos no. Ellos siguen en su condición. Porque se trata de un estado mental de parálisis, algo que los bloquea, un pensamiento, hay un chip que necesita ser decodificado, que necesita darle control, suprimir y resetearlo para que empiece a caminar con lo nuevo de Dios. 18 años en esa condición. 18 años enfermo. 18 años con pensamientos enfermos. ¿Cuántos años llevas tú con ese tipo de pensamiento que tienes? De yo no me lo merezco, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo lograré, eso no es para mí, eso es para otro tipo de personas, yo nací para esta condición, etcétera, etcétera. Deprimente, perdónenme, pero deprimente. Pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecito yo. Eso no le agrada a Dios. No da un buen testimonio de Cristo. ¿Sabes? Cuando Jesucristo, en el verso 6, dice que cuando Jesús lo vio acostado, es más, él no estaba ni sentado, porque digamos la parálisis era del tronco para abajo, pero del tronco para arriba tenía habilidad o algún movimiento, porque la parálisis no era en todo el cuerpo. Dice que estaba acostado. Y cuando Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? En el verso 7
La respuesta de este varón me sorprende, porque la pregunta de Jesús es clara: ¿quieres tu sanidad? Pero este hombre responde: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Condición, mentalidad de perdedor. Principio número 1, que es incorrecto. Mentalidad de perdedor. Mentalidad de yo no merezco. Mentalidad de yo no puedo. Y mentalidad de que otros no tienen compasión de mí. Y aquí voy a dejar algo claro, algo que resonaba en mí y en lo que venía reflexionando y meditando en esta palabra. Hay que tener claro dos aspectos, dos líneas de acción. Hay milagros que son colectivos, la Biblia nos plantea milagros colectivos, milagros donde otros te ayudan, milagros donde se unen varios y ayudan a alcanzar un objetivo en común. Lo vemos en la historia de aquel paralítico y los 4 amigos, ¿cierto? Y como esos 4 amigos levantaron el lecho y lo llevaron, y al ver la multitud hicieron ese hueco en el techo y lo bajaron para que Jesús lo sanara. Eso es un milagro colectivo donde se unen 2, 3, 4 o más para hacer posible que tú seas sanado, que seas libertado, que tú obtengas tu milagro. Pero hay otros tipos de milagros que son individuales. Y si vamos a la historia del libro de Marcos y en el libro de Juan específicamente, muchos de los milagros, las personas que fueron sanadas, muchos de ellos fueron milagros personales, milagros individuales, no colectivos. Y eso no hace mal a las personas que están alrededor. De hecho, si vamos a la historia de Bartimeo, vemos que él, ciego, nadie lo llevó ante Cristo. Nadie lo llevó ante Jesús. No, todo el mundo estaba allí quizás pendiente de lo suyo, de obtener su milagro, de poder alcanzar de saciar su necesidad, de recibir respuesta a lo suyo. Y hay ocasiones donde nos vamos a encontrar con esto, donde Jesús nos habla a través de la palabra y nos dice: esfuérzate y sé valiente. Bartimeo empieza a gritar, y aunque la gente lo trató de callar, aunque la gente le dijo no grites, él se esforzó. Ojo, palabra, esfuérzate y sé valiente. Valentía, ¿por qué? Porque muchos le estaban mandando a callar, porque muchos les decían: deja, cierra la boca, no grites, que no te va a escuchar el maestro. Determinación y perseverancia. Él no escuchó el ruido exterior. Ahora bien, ¿qué encontramos en esta historia? No la misma actitud que Bartimeo, a pesar de su condición. No, ustedes van a decir: ya, pero era contexto diferente. No, este era ciego, y aquí la Biblia dice que aquí habían ciegos, cojos y paralíticos. Estamos hablando de enfermedades comunes y ejemplos comunes que encontramos en la Biblia. Es cuestión de actitud. La actitud que tú y yo estamos poniendo frente al problema, la actitud que tú y yo estamos asumiendo frente a la situación que estamos viviendo o afrontando, esa crisis, esa necesidad, ese conflicto que se nos está presentando, ¿cómo lo estamos asumiendo? Esa actitud habla de ti, habla de tu determinación, habla de tu convicción, habla de tu carácter. Y eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Este hombre se dedicó a echarle la culpa a otros. Ay, Señor, los otros no tuvieron compasión de mí. ¿Usted por qué no le pregunta a los otros? ¿Los otros estaban en el nivel de mirar los que estaban alrededor? No. Los otros estaban en la convicción y en la determinación de que ellos también necesitaban un ser suplidos en una necesidad. Hay cosas que son colectivas, donde nos unimos los unos, donde nos apoyamos los otros, pero hay procesos individuales. Hay procesos individuales y personales, donde el Señor quiere tratar solamente contigo para forjar tu carácter, para tratar contigo, para que le conozcas, para tratar tu madurez, para llevarte a ti a niveles de autoridad, de determinación, de fuerza, de resistencia, y no necesitas de ayuda colectiva. Todos estos tenían las mismas condiciones. Ahí la Biblia no dice que a los otros tenían ayuda.
En su mentalidad tan precaria y tan carente, y ustedes me van a perdonar porque él sí lo es. Cuando una persona piensa que su posibilidad de avanzar solamente está en que otro le ayude y si otro no le ayuda, entonces él no avanza porque no puede, porque no quiere, es una mentalidad de derrota. Una mentalidad de derrota y empieza a echarle la culpa. Yo me he encontrado con muchas historias y a través de redes sociales uno escucha muchos testimonios. Personas que se van de la iglesia, de la congregación porque los hermanos no le ayudaron, porque los hermanos no le saludaron, porque los hermanos... Excusas y pretextos como este paralítico, ¿sabes? Porque en ningún momento la Biblia dice que los otros que llegaron a recibir la sanidad y los milagros obtuvieron ayuda. Que los otros que recibieron la sanidad y el milagro, alguien se les acercó y les pegó el empujoncito. No, porque hay procesos que son personales, hay tratos que son de Dios contigo. Y te va a poner personas alrededor que tú vas a decir, wow, pero ¿por qué no me ayudó si tiene la posibilidad de ayudarme? Pero ¿por qué no me llamó si tenía la posibilidad de llamarme? Sí, Dios te va a poner toda esa persona que va a ser indiferente a tu realidad, que va a ser indiferente a tu necesidad, pero es Dios trabajando contigo. Y tú le vas a echar la culpa a ellos. Yo te lo digo porque todo el que entra en proceso de Dios tiene que pasar por esa situación de aislamiento, por esa situación de indiferencia social, donde los que están a tu lado, aunque puedan ver tu necesidad y tengan la posibilidad de ayudarte, sea económica, sea a través de una oración, Dios no les va a permitir, Dios les va a permitir que estén a tu alrededor, pero que sean indiferentes ante tu situación. ¿Por qué? Porque Dios también trabaja con nuestras emociones. Dios también nos demanda sanar nuestro corazón. Y muchas veces entonces las personas guardan rencor, guardan enojo, porque en esos momentos difíciles fulanito no le ayudó, porque en esos momentos donde estuvo enfermo nadie lo visitó, porque en esos momentos donde tuvo tal problema no apareció nadie. Pero todo eso Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu mirada no esté puesta en el hombre, sino en Dios. Porque Dios quiere que tú entiendas que el único que va a estar a tu lado, que nunca te va a fallar, que siempre va a estar atento a tus necesidades, es Él. Y que esa debe ser nuestra mirada. Mira, yo recreo el camino de todos estos hombres paralíticos del verso 3, cojos, ciegos, todos ellos enfocados hacia un mismo oriente. Hacia el oriente, hacia donde estaba la posibilidad de recibir su milagro, hacia donde estaba la posibilidad de recibir su sanidad, hacia donde estaba la posibilidad de recibir respuesta a su necesidad. No estaban desenfocados, no miraban para el lado ni para la derecha. La Biblia lo dice. No te desvíes ni para la izquierda ni para la derecha. Lo dice el libro de Josué. Entonces, ¿por qué culpar a los otros? Porque cuando yo estoy en mi momento de dificultad no me apoyó, no me ayudó, no me llamó. No, hay cosas que Dios las va a permitir para ver tú cómo vas a reaccionar desde tu corazón, cómo vas a accionar frente a esa condición y con esa persona. Hay personas que durante el proceso de Dios para sus vidas, la familia no le ayuda, los amigos cercanos no le ayudan, los hermanos de la iglesia no le ayudan, y entonces cogen rebelión y rebeldía contra el pastor, los hermanos, la familia, se llenan de enojo, se llenan de rabia porque no les ayudaron, porque no les apoyaron, porque no les llamaron. Y no se dan cuenta que en ocasiones, no digo que en todas, porque hay casos donde sí hay una indiferencia, pero hay otras donde es el mismo Dios que permite que la situación se presente de esa manera porque está tratando con el corazón de esa persona, con la mente de esa persona. Y es que tú debes amar al prójimo y a tus enemigos, dice la palabra. Y hay personas que, no, empiezan a almacenar enojo, rabia, dolor, porque en su momento más difícil no estuvo.
X, Y, Z, que le ayudaran, que le consolaran. Ustedes saben lo que me ha tocado a mí vivir o experimentar en este proceso de crecimiento espiritual. Momentos difíciles donde usted abre la nevera y no hay sino solo agua. Y donde llegan a tu casa o te encuentras en reunión o en casas con personas cercanas que tienen y están dejando dañar los alimentos y tienen y no son capaces de decirte, de su boca no sale, mira, llévate esto para tu casa o mira, no. Y conociendo tu realidad. Y tú teniendo que llegar a tu casa nuevamente con las manos vacías, abrir la nevera y verla solamente en agua, ¿sí? Y uno dice, Señor, pero si esa persona podía ayudarme, si esa persona podía tan solo decir, mira, aquí tienes. Pero la palabra dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿por qué no le ayudan? ¿Por qué no le colaboran? ¿Por qué no le dicen, ven, yo te llevo de la mano? Entonces se paraliza su salvación o su sanidad. Ese es un proceso individual. Ese milagro es tuyo. En estos días escuchaba una prédica y decía, y es verdad, mis amores, hay cosas que son personales. Hay cosas que son colectivas. Sí, la Biblia dice oremos los unos por los otros y hasta ahí no hay problema. La misma Biblia dice que Jesús le habló. Jesús le dio una instrucción. El guía, tu maestro, tu padre espiritual, tus pastores, tus amigos, tus familiares, te van a dar una instrucción. Esfuérzate y sé valiente. Pero eso, era tan individual ese proceso. No era colectivo, era tan individual que si fuera sido colectivo, la Biblia nos relata que hay otros casos donde Jesús le extendió la mano, donde Jesús extendió la mano para ayudar a levantar. Pero en este caso no, le dio una instrucción y le dio una orden. Esfuérzate y sé valiente, levántate y lleva tu lecho y anda. Ahí la Biblia no dice que Jesús tuvo compasión y le dijo, ven, yo te ayudo a levantarte porque pobrecito. No, ustedes me van a perdonar, pero la Biblia no dice otra cosa. Entonces, ¿por qué echarle la culpa al hermano, al prójimo, que porque no me ayuda, entonces por eso yo no avancé? Recójase. Este no es un tiempo para estar echándole a la culpa a los demás de lo que usted no es capaz de hacer y no se atrevió a hacer, porque no tuvo un cambio de mentalidad, de pensamientos, porque no combatió todos esos pensamientos de mal para que llegaran los pensamientos de bien. Porque a usted le gusta caminar en esa posición de victimismo, porque de pronto en ocasiones logran sentir que les va mucho mejor. Como aquellos paralíticos que llevaban a las entradas de las sinagogas y la gente por caridad le echaba la monedita, y otros eran los que se beneficiaban de esa condición. Los ponían a trabajar en condición de mendigo. Mío, es que esos no son temas de ahora, son temas viejísimos, viejísimos. Gente que se aprovechaba de la condición del sordo, del ciego, del cojo y sacaba provecho económico. Lo pusieron de negocio. Y de ahí que hoy tenemos todo ese proceso también de la mendicidad en las calles, en los semáforos. Este hombre, 18 años, y ya estaba en el punto donde decidió echarle la culpa a los demás de la incapacidad por no hacerle frente a sus pensamientos y romper esquemas y destruir fundamentos incorrectos para poder avanzar hacia lo que quería conquistar o hacia lo que debía conquistar. Es tanto así que le tocó esforzarse, es tanto así que le tocó determinarse para poder tener su milagro. Metanoia, cambio de mentalidad.
Cambio de mentalidad. Nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad a la manera de Cristo para poder conquistar, para poder ver materializado lo que Él nos ha dicho, porque el enemigo va a paralizar con temor, con miedo, constantemente todo nuestro caminar, todo nuestro avance, porque Él no quiere que tú y yo avancemos. Yadis, eso es mentira. Bueno, vámonos al libro de Éxodo, cuando Moisés envía a los 12 espías a hacer ese reporte en la tierra de Canaán. Encontraron frutas, encontraron buena tierra, encontraron buen pasto, era lo máximo, en verdad, era lo máximo esa tierra. Una tierra próspera, una tierra bendecida. Pero se encontraron con unos gigantes, 12 espías, 12 espías, 12 hombres que fueron a hacer ese espionaje, hacer ese estudio de la tierra que Dios les había entregado. 12 espías. Pero, wow, todo estaba muy bien, excelente. Buenas plantas, buen agua, buena tierra, buen todo. Estaba maravilloso. ¿Qué los paralizó? Cuando se encontraron unos gigantes en esa tierra. ¡Wow! Se vieron pequeñitos, se vieron como saltamontes o como pulgas, como haya sido, pero se vieron insignificantes, porque ante los problemas nosotros nos vemos insignificantes. Este hombre en su condición se vio insignificante. 10 de ellos tenían una mente precaria. 10 de ellos tenían una forma de mentalidad de pobreza, de miseria, de temor, de miedo, como lo quieran llamar. 10 de ellos automáticamente al instante empezaron a quejarse y empezaron a difundir temor en el resto del pueblo con el reporte que dieron. 10 de ellos dijeron, no, si nos metemos allá, esos hombres grandísimos nos van a comer, mejor dicho, nos van a triturar en pedacitos en cuestión de segundos. 10 de ellos con una mentalidad precaria. 10 de ellos que no vieron una posibilidad, sino problemas, caos, y generaron un caos mucho más grande. Pero hubo dos que a pesar de que vieron gigantes, dijeron, aquí podemos ser vencedores. Con la fuerza y el acompañamiento de Dios Padre, nosotros podemos ganar y conquistar esa tierra porque Él ya no la dio. 10 dijeron que no. 10 se pusieron a difundir miedo y temor, hicieron que el pueblo empezara a quejarse, empezara a renegar de Dios. Mientras 2 intentaron lincharlo cada vez que hablaban y que decían, hay posibilidad, hay oportunidad, se puede lograr. 10 diciendo, cállenlo, mátenlo. ¿Cómo nos van a llevar allá a esa tierra para morir allá? No, mejor vámonos por otro lado. Así funciona nuestra mente. Y eso paralizó las voces de 10 espías, paralizó a todo un pueblo. A todo un pueblo que había visto cruzar el Mar Rojo, había visto cómo Dios había vencido y había peleado por ellos, habían visto milagros, plagas, langosta, muchas cosas. Se dejaron creer y llenar de miedo y de temor de 10 voces que dijeron no vamos a lograrlo, no vamos a ser capaz, no vamos. Y no escucharon 2 voces que estaban renovadas, transformadas, con un pensamiento positivo, con un pensamiento de lo podemos lograr, porque no vamos a pelear nosotros, Cristo, el Dios Todopoderoso peleará por nosotros, ya nos ha dado otras victorias, nos puede dar esta, etcétera, etcétera. El enemigo va a infundir temor.
Y siempre vamos a buscar a quién echarle la culpa. Porque ante esta situación de los 12 espías, los 10 empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y empezaron a decir, vea Moisés, ¿para qué nos trajiste a esta tierra? Para morir aquí en el desierto, etcétera, etcétera. Porque siempre vamos a buscar culpable. El paralítico de Betesda empezó a buscar culpable. Él no se echó la culpa, él no reconoció que había un grado de culpa de parte de él. No, él empezó a echarle la culpa a los demás. Es que porque los otros no me ayudan. Es que porque los otros no me apoyan. Es que porque los otros no me arriman. Y a los otros, ¿quién los estaba arrimando? Y a los otros, ¿quién los estaba llevando hasta allá? A los otros, ¿quién los estaba? Eran ciegos, eran cojos, eran paralíticos, habían enfermos. A ellos, ¿quién los estaba llevando? A ellos, ¿quiénes los estaban apoyando? Estaban todos en igualdad de condiciones. Pero siempre vamos a echarle la culpa a otro de lo que yo no puedo conquistar. Siempre vamos a echarle la culpa a otro de lo que yo no puedo lograr. Siempre vamos a echarle la culpa a otro de lo que yo no me atrevo a hacer. Siempre vamos a echarle la culpa a otro de lo que yo no me atrevo a empezar. No, es que yo vi que esto, entonces yo... es que fulanito me dijo. Y lo vemos desde el libro de Génesis, cuando la serpiente le habla a Eva. Cuando llegó el tema del juicio, empezaron a echarse la pelotica. ¿Y tú por qué desobedeciste la instrucción? No, es que la mujer que tú me diste, ella me... Y la mujer no es que la serpiente me engañó. ¿Cuándo vamos a tomar responsabilidades de nuestros actos? ¿Cuándo vamos a asumir, a tener esa valentía, porque eso es de valiente, a tener esa valentía de aceptar que el temor, que el miedo, que el ruido, que la murmuración, que la persecución, que aún esas presiones de nuestro entorno o aún esas secuelas de nuestra infancia, de nuestro pasado que todavía cargamos, nos limitan, nos imposibilitan avanzar, nos paralizan mentalmente? Porque de pequeña te gritaron, te maldijeron, porque de pequeña te decían tú eras un bueno para nada, tú no vas a ser funcional en esta tierra, tú no vas a lograr nada, tú vas a morir como tu abuela, como tu madre, tú vas a tener la vida que tuvo tu madre. Declararon todas esas palabras de maldición y crecimos con todas esas cargas, llevando esas cadenas. Y aún hasta el día de hoy, todo eso nos sigue paralizando. Dios te ha dado una palabra, pero no avanzas porque no te crees merecedor, no te crees en la capacidad, no te crees con las cualidades necesarias para poder avanzar y llevar a cabo la tarea. No dice la palabra que Jesús se dignó a cogerle la mano y a empujarlo y ayudarle a levantar, o mandó a sus discípulos a decirle, vea, cójanlo y llévenlo allá. No, lo puso a trabajar, lo puso a que asumiera su responsabilidad, lo puso a que asumiera su cruz. Y hoy tenemos una iglesia llena de miembros susceptibles, emocionalmente hablando. Susceptibles, porque por cualquier cosa se ofenden. Que si le miró, que si le llamó, que si le dijo, que si no le saludó, que si no le brindó comida, que si no lo llamó, que si no lo visitó. Por cualquier cosa se ofende. No, yo me salí de esa iglesia porque es que allá los hermanos no visitan. No, es que yo me salí de allá de esa iglesia porque es que allá los hermanos están como este paralítico y por eso no han avanzado en lo que Dios les ha demandado.
porque están echándole la culpa a los demás, a los pastores, a los miembros de las iglesias, a los vecinos, al esposo, a los hijos, todo. Ay, no, es que tengo un problema en mi casa, que mejor dicho, ey, es que tengo un problema con mi esposo, todos son responsables menos tú. ¿Dónde queda tu grado de responsabilidad en el asunto? Este hombre quiso venirle con cuentos a Jesús. Ustedes me perdonarán, pero yo mi palabra, la palabra la tomo desde el contexto real. Quiso venirle con cuentos a Jesús. Quiso venirle con esos cuentos de historias, de sufrimiento. Ay, es que nadie tiene compasión de mí. Y el mandato es que tengamos compasión del prójimo, sí, pero esa era la prueba de él. Y era tanto que Jesús, insisto, en ningún momento cogió el lecho de la persona y se la montó al hombro. Para nada. Porque hay procesos, vuelvo y lo digo, que son individuales y hay procesos colectivos. Hay procesos donde Dios va a permitir que lleguen personas, 2, 3, 4, ¿sí? Pero hay otros procesos que son individuales. En la historia de Naamán estaba enfermo. Va donde Eliseo, el profeta, recibe una instrucción y empieza a renegar. Y hubo un guía, una persona que Dios usó, el sirviente, el siervo, le dio una palabra. Y sobre esa palabra actuó Naamán. Fue y se clavó 7 veces allá en ese río y luego tuvo su sanidad. Y él quejándose porque, ay no, la arrogancia de Eliseo, porque no salió a recibirlo, porque no le dio tal cosa, porque no lo saludó, porque no le dio el piquito, porque no le hizo la reverencia. Cuando hizo caso, recibió su sanidad. Cuando dejó de poner la mirada en los protocolos sociales y de cortesía civil, pudo recibir y lograr alcanzar lo que tenía pendiente alcanzar, que era su sanidad. Yo me imagino esos ciegos, cojos, enfermos, paralíticos, pasando durante esos 18 años por donde estaba el paralítico que habló con Jesús, pasando a su alrededor, todos enfocados. El ciego pues no lo iba a ver. De pronto iba a tocar que había un bulto ahí haciendo obstáculo y de pronto se cayó o de pronto se resbaló, pero volvió y se levantó y sacudió y allá llegó hacia la... Algunos quizás les tocó intentar varias veces, ¿sabes? Entre caídas, resbaladas, pero no dejaron de intentarlo. ¿Cómo iba a saber un ciego dónde estaba la dirección correcta del estanque? Pero quizás entre tanto intento, cada día avanzaba un poquito más, cada día avanzaba otro poquito más y así hasta que pudo llegar hasta el borde de donde estaba el estanque y sumergirse en el momento correcto, porque era sordo, era ciego, mas no sordo. Entonces podía escuchar el ruido, podía escuchar en el momento quizás donde se sacudían las aguas y poder hacer el intento sin saber si iba a caer en el agua o en lo seco, pero lo hacía. Ahora imagínate entonces también el cojo pegando saltitos o quizás con un bastón, avanzando, remando hacia adelante, todavía no llego, pero avanzando hasta aproximarse más a la meta. Pero simplemente sin vergüenza dejó de insistir, dejó de avanzar y decidió culpar a los otros porque no se dignaron a ayudarle. Es que los otros no me ayudan. La salvación es individual, mis amores. Y el día entonces que llegue el juicio, entonces ¿qué vas a decir? No, es que el pastor no me ayudó, los hermanos no me ayudaron, mi familia no me ayudó. Y entonces,
Puesto los ojos en Jesús, el Creador y Consumador de la fe. Ahí no dice puesto los ojos en el vecino, en el cojo, en el ciego, en el enfermo. No, en Jesús. Jesús le dijo, toma tu lecho. Jesús le dijo en el verso 8, levántate. Primera instrucción, que se levantara. Jesús no vino en el amor de Cristo. Ay, pobrecito, ven, yo te ayudo a levantarte. O discípulos, 2 o 3 o 4, pónganse ahí en marcha y ayuden a levantarlo. No, levántese. ¿A quién le dio la responsabilidad? ¿A sus discípulos? ¿O a los otros ciegos? ¿O a los otros cojos? ¿O a los otros enfermos que estaban ahí, que estaban igual enfermos? No. Tome su lecho. No le dijo, venga que nosotros le vamos a ayudar con su lecho. Le responsabilizó de su sanidad, de su milagro. Ay, es que nadie me ayuda, nadie me arrima. Bueno, no se preocupe, yo te voy a ayudar. ¿Quieres ser sano? Es que lo que pasa es que nadie me ayuda. Bueno, como nadie te ayuda, te toca carácter, te toca madurez, te toca crecer, te toca resistencia, te toca, a ver, levántate. No le dijo, ven, yo te ayudo a levantarme. Y con eso no es que Jesús no haya sido compasivo. Él le habló desde el amor, pero le demandó obligación, le demandó responsabilidad. El problema con muchos hoy es que no quieren asumir responsabilidad y entonces quieren echarle la culpa a los demás de sus fracasos, de su parálisis, de sus emociones. Porque hoy amanecí contento, porque mañana amanecí triste, porque pasado amanecí airoso, porque no tolero a nadie. Entonces, según el estado de ánimo, así camino. Según mi estado de ánimo, así me relaciono. Según mi estado de ánimo, así estoy yo. Y acciono. Él le dijo, verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Cualquiera diría, no, llegó Jesús y le dijo que quería ser sano y le iba a ayudar de una vez. ¡Wow! Tan chévere, maravilloso. Y Jesús le iba a tomar del brazo y Jesús se lo iba a echar al hombro. No, mis amores, la cruda realidad del texto dice que le dio orden. Le dio órdenes, le dio una instrucción, le dio una responsabilidad a la persona, porque es tu responsabilidad tu salvación, es tu responsabilidad tu crecimiento, es tu responsabilidad tu madurez. No vemos allí que a partir de ese momento el paralítico se haya puesto a chillar emocionalmente hablando y haya puesto a quejar, ay, Jesús no tuvo misericordia de mí, no me ayudó. No. Dice que él obedeció a la palabra, a la instrucción recibida. Levántese. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Allá en Josué capítulo 1, cuando Moisés había muerto, en el verso 1. Bueno, ya mi siervo se murió. Levántese y ayúdeme a introducir ahí ese pueblo a la tierra prometida. Señor, pero es que todavía me duele, lo estoy llorando. Lo siento, Josué. Levántate y te mando que te esfuerces y seas valiente. Y que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Que camines y medites en mi palabra de día y de noche. Por eso estos hombres ciegos, cojos, no estaban mirando ni a la derecha ni a la izquierda a ver si había alguien que necesitaba de ellos, porque ellos estaban también necesitados. Oye, necesitas ser sano. Sí, pero es que la vida es muy dura, muy cruel, la gente no me ayuda, la gente no tiene compasión de mí, no tiene misericordia. El proceso es tuyo, la prueba es tuya, la formación es tuya.
es personal, no es colectiva. Afronta, hazte responsable de lo que te toca asumir y hazlo con madurez, hazlo con carácter. Ay, Señor, es que por la culpa de ellos, ¿sí? Levántese, tome su lecho y ande. No le dijo, levante, le vamos a ayudar a levantarse, le vamos a ayudar a tomar su lecho, le vamos, hey, fulanito, llévele usted su lecho, hey, peranito, llévele usted tal cosa, ¿no? Le va a tocar a usted mismo levantarse, le va a tocar a usted mismo caminar, le va a tocar a usted mismo llevar su cruz. Y él obedeció. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de pensamiento en esa conversación. Hubo una metanoia en esa conversación con Jesús. Al instante hubo un clic, hubo un reseteo en sus pensamientos, que él ya no se vio imposibilitado, que él ya no se vio que no podía hacerlo, que él ya no se miraba como el pobrecito, como la víctima, que nadie le ayuda, nadie le considera. No, él cambió de actitud y asumió su responsabilidad, porque en el verso 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. No lo dejó para 3 días. Señores, que yo voy a pensar a ver si es posible o no es posible, si me animo o no me animo, si lo hago o no lo hago. Ojo con la procrastinación. Hay muchas personas que en el tema de la parálisis mental utilizan mucho la procrastinación. ¿Qué es eso, Yadis? Esa capacidad que tienen para postergar las cosas. Hoy no, mañana sí. Hoy me levanté con el estado de ánimo súper creativo, súper dinámico, súper proactivo. Hoy me proyecta hacer tantas cosas, pero al final no hago nada. Las dejo porque las voy a hacer mañana, porque las hago después de que mentalmente se había programado para hacerlas el día de hoy, ya desisto de ellas. Y hoy tenemos esa capacidad de dejar cosas que habíamos programado, agendado hacer hoy, dejarlas para otro tiempo o en últimas ni se materializa porque no logran llevarla a cabo. Entonces, mis amores, cuidado con la parálisis mental. Una de las, digamos, de los aspectos negativos que tiene la parálisis mental es la negligencia de la persona. La negligencia de la persona. 2, las excusas que tiene la persona para no asumir la responsabilidad de su avance, de su crecimiento, del desarrollo, del alcance de sus objetivos personales. Y 3, esa capacidad también que tiene la persona para echarle la culpa a los demás de lo que no se ha atrevido a hacer o lo que no ha querido hacer, porque en últimas también termina siendo un aspecto de decisión propia. Yo como ser humano tengo la capacidad para decidir entre lo bueno y lo malo, entre si lo hago o no lo hago. Eso es una decisión personal. Entonces, el no tomarla o no asumirla en los tiempos que se tiene que asumir y simplemente postergarla o delegarla o desistir de ella también nos lleva a nosotros nos tendría que llevar a nosotros a unos niveles de reflexión. ¿En qué áreas, en qué momentos, ante qué circunstancias yo estoy actuando de esa manera? Estoy postergando cosas o estoy echándole la culpa a los otros de no alcanzarla, ¿sí? Muchas veces le echamos la culpa al dinero, porque por no tener dinero no estudié, no hice tal cosa o no compré tal cosa. Le echamos la culpa a mi esposo porque mi esposo nunca me permitió trabajar, porque nunca me dio la libertad para tal cosa, para desarrollarme en tal área. Le echo la culpa a mis hijos porque cuando llegaron mis hijos, entonces yo ya me dediqué a criarlos, a estar pendiente de ellos y descuidé mi vida personal, mi vida profesional, etcétera, etcétera. Le echamos la culpa
culpa al entorno, a la familia. Siempre vamos a tener a quien culpar de nuestro no avance, de nuestro fracaso, pues si le llamamos de esa manera, y no revisamos la raíz y el fondo de qué es lo que está qué es el factor determinante en nuestra parálisis, o para que nuestros pensamientos nos lleven siempre a los mismos resultados en los momentos cruciales de nuestra vida, donde tenemos que tomar decisiones interesantes, ¿sí? ¿Qué me detiene? ¿Qué me paraliza? El temor, porque de pronto tengo miedo al cambio, resistencia al cambio, o porque tengo miedo al que dirán, o porque si no doy los resultados deseados, entonces la gente me va a criticar, mi familia, o porque tengo un superpeso y es que necesito demostrarle a todo mundo que yo soy la super persona, o soy capaz de, y esa presión no me deja avanzar y me paraliza. O porque en el ámbito espiritual has empezado a tener experiencias sobrenaturales y lo que has visto en sueños, en visiones, o etcétera, etcétera, pues no te ha gustado, y eso también te paraliza, porque también hay personas que, por ejemplo, cuando Dios le abre los ojos para ver las cosas sobrenaturales, empiezan a ver demonios, espíritus, todas esas cosas, se paralizan porque el miedo, el temor, no hacen que renuncien al llamado, al ejercicio de desarrollar sus dones y de crecer en su don o en sus dones, y paralizan toda esa operación de aprendizaje que el Espíritu Santo está conduciendo. Entonces hay que revisarnos para ver qué realmente está determinándonos, y si somos de aquellas personas como el paralítico, que estamos echándole la culpa a nuestras personas alrededor porque no hemos avanzado, pues también tendríamos que revisarnos, porque ¿dónde está mi grado de responsabilidad? ¿Dónde estoy yo como persona ante mis decisiones, ante lo que quiero lograr, alcanzar o hacer, y hasta dónde quiero llegar? ¿Qué me está paralizando? Pero también yo qué estoy haciendo para contrarrestar aquello que me paraliza. Ojo con los estados de pensamientos bajos. Ojo con esos estados de pensamientos de oscuridad, de confusión, de, de, de frustración que no nos dejan avanzar. Porque en este caso se trata o se trató de un proceso de metanoia, de un cambio de mentalidad, de pensamiento. Si tus pensamientos no están alineados a los de Cristo, si tus pensamientos no son pensamientos de luz, sino pensamientos de oscuridad, ellos te van a dominar, y ellos van a contratar y van a demandar toda tu realidad. Entonces hay que tener cuidado y hay que examinar nuestros pensamientos todos los días. Cuando oremos, digámosle: Señor, renueva nuestros pensamientos. Renueva mis pensamientos, pensamientos de bien, pensamientos de esperanza, pensamientos de fe. Que Dios renueve y nos ayude el Espíritu Santo a renovar esos pensamientos de carencia, de tristeza, de penumbra, de dolor, de sufrimiento, de no merecimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, mis amores, hasta aquí son las 12, vigilamos, gracias a Dios, logramos llegar hasta las 12. Dios les bendiga, les guarde, y bueno, recuerden, hay que examinar nuestros pensamientos todos los días. La misericordia de Dios se renuevan todos los días, nuestros pensamientos también tienen que ser renovados todos los días, y a través de la palabra pues tenemos toda esa limpieza mental y espiritual que necesitamos. Y recuerden, en el ámbito ministerial, las emociones se hacen a un lado para poder avanzar, porque el enemigo juega también con nuestra mente y con nuestras emociones. Y si tú y yo no sabemos gestionar esos dos aspectos en nuestras vidas, constantemente vamos a tener esas luchas, constantemente vamos a tener que estar batallando en los mismos lodos cenagosos.
Dios les bendiga, les guarde, nos cubrimos con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta la planta de los pies y oro para que esta palabra siga siendo de edificación para cada uno de nosotros. Asumamos las responsabilidades de nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones y dejemos ya esa actitud de estarle echando la culpa a los demás de lo que yo no me he atrevido a hacer. ¿Listo? Entonces los otros obtuvieron su recompensa, su sanidad, y el otro estaba ya echándose la culpa a los otros porque no tuvieron misericordia con él. Hay procesos, y quiero dejarte esto en tu memoria y sellado y escrito en tu corazón. Hay procesos individuales, personales, y hay procesos colectivos. Y en esta ocasión no era un proceso colectivo, es un proceso individual. Y te toca a ti asumirlo con toda la madurez requerida para el caso. Es tu carácter, tu formación, tu madurez, tu crecimiento. Y con eso Dios no negocia con otros, sino contigo. Bendiciones.